te adoramos, te bendecimos en esta preciosa tarde, Señor, que nos regalas. Esta tarde de adoración, una tarde, Señor, de compartir tu palabra, una tarde para llenar tu trono de alabanza, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser receptivos a tu palabra y a todo lo que tú tienes para nosotros. Damos toda la gloria y la honra debida a tu nombre, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios Todopoderoso, dueño absoluto de todo, Padre. Y por eso te adoramos, por eso te honramos, por eso te glorificamos, Señor. Y anhelamos, Padre, que tú puedas llenar, Señor, por medio de nuestras vidas, tu trono de alabanza. Toda gloria y honra sean para ti, Señor, porque tú la mereces, porque tú eres santo, porque eres maravilloso, porque eres misericordioso, y sabemos que como tú no hay otro, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos, Padre, a seguir honrando tu nombre durante todos los días de nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se glorifique más y más en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que tu palabra siga llegando a más familias, a más personas, Padre. Pero ayúdanos a entender y a comprender la responsabilidad que tenemos, porque sabemos, Señor, que nosotros somos los llamados a compartir el Evangelio. Somos los llamados, Señor, a ir a los perdidos, a ir, Señor, a los que sabemos y entendemos que necesitan de tu maravillosa palabra. Damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado, solamente a ti. Tú que eres digno de recibir gloria, honra y alabanza. Te adoramos, mi Señor. Te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados en esta hora. Les bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y bueno, el domingo no hicimos transmisión, no realizamos la transmisión por toda la prueba de sonido que estábamos realizando, pero hoy, con la guianza del Señor, vamos a dar la palabra que dimos el domingo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que como casa de oración, mi hermana Alicia, la pastora, mi hermana Nubia, nos ayuden a compartir el mensaje para que pueda llegar a otras personas. Entonces vamos a ver, recordamos el título, que son procesos para el propósito. Procesos para el propósito. Nosotros debemos entender que Dios tiene que procesarnos en esas cosas en las cuales nosotros nos enfrentamos a Él. Esas cosas las cuales no hemos podido dejar, no hemos podido cambiar, o que por alguna razón a veces nos encontramos enfrentándonos contra Dios porque no queremos obedecer y queremos tener la razón. O sea, Dios nos lleva por un camino conforme al propósito que tiene contigo, me lleva a mí por un camino conforme al propósito que tiene conmigo. Y forma mi carácter diferente como forma tu carácter. Forma de pronto nuestra manera de pensar de una manera muy diferente los unos a los otros. Pero de alguna manera
todos debemos darnos cuenta que Dios necesita obrar en todos para que todos lleguemos a la medida de la fe, a un varón perfecto, a vivir correctamente, a ser probados para poder ser aprobados por Dios. Y vamos a ir a Mateo. Vimos Mateo capítulo 4 versículo 1. Mateo 4, 1. Dice la palabra de Dios, tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí hay una enseñanza grande para nosotros, y es que como hijos de Dios, que decimos ser, que decimos reconocer a viva voz cuando decimos soy cristiano o somos cristianos, nosotros debemos entender que más allá de que tú y yo podamos decir soy hijo de Dios, hay que entender que como hijos debemos ser educados por nuestro Padre. Si tú eres hijo, debes permitir que Dios te eduque, te críe, te forme, te enseñe, te pase por procesos para que seas el hijo o la hija que Dios quiere que seas. Entonces va a llegar un momento en que tú y yo tengamos que darnos cuenta, por causa del proceso de Dios, qué me falta arreglar, qué más tengo que cambiar en mi vida, y darme cuenta si verdaderamente tantas cosas que le he prometido a Dios, verdaderamente estoy dispuesto a cumplirlas. ¿Por qué? Porque tristemente un día Pedro le dijo al Señor Jesús, no Señor, yo nunca te negaré, yo nunca me escandalizaré. Eso lo prometió y lo decía y levantaba su voz. ¿Pero por qué lo decía? Porque no estaba en un momento de prueba ni de proceso. Pero cuando llegó el momento de proceso, él se dio cuenta que lo que había dicho eran solo palabras que no estaba dispuesto a cumplir. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántas cosas tú le has dicho? No, Señor, yo estaré siempre firme, yo siempre haré esto o aquello. Y cuando llegan los procesos, tú quieres salir corriendo. ¿O cuántos has visto que se han ido, que han abandonado los caminos de Dios en el momento que llega la prueba, en el momento que aparece la situación de parte de Dios? Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. No fue el diablo, no fueron los demonios, fue el mismo Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea, como que mira, nosotros como padres acompañamos a nuestros hijos a todos lados. Sí, si hay que coger un bus, al comienzo los llevamos hasta el lugar, vamos, los llevamos y los traemos. Que tiene que jugar un partido de fútbol, uno va con ellos, espera que juegue y uno vuelve con ellos. O sea, uno está con ellos constantemente, pero llega un momento en que nos toca decir, hijo, hoy te vas solo, hoy te vas a ir a enfrentar, a coger el bus tú solo, a saber cuánto pagas, dónde te tienes que bajar, cuánto tienes que caminar para llegar al lugar. Y eso es lo que aquí el Padre, el Espíritu Santo está haciendo con Jesús. Vaya, demuestre que sí podemos vencer al diablo. En medio de los procesos nosotros tenemos que salir más que vencedores. Ahora, ¿quién llevó a Jesús? Dice que el Espíritu. Eso quiere decir que estaba bien acompañado. Estaba en el desierto, pero estaba con el Espíritu Santo. Tú y yo, cuando nos encontramos en medio de pruebas, de procesos, debemos tener muy claro que el Espíritu Santo está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Ahora, ¿para qué sucede todo esto?
porque tú y yo necesitamos ser probados. Nosotros, hermanos, tú quieres saber si verdaderamente eres un cristiano, la tentación tiene que aparecer frente a ti, para que tú mismo te des cuenta de qué estás hecho. Jesús le aparecieron aquí unas tentaciones, pero Él a todas esas tentaciones les dijo no. Pero escúcheme bien, les contestó con la palabra. Escrito está. Le decía Jesús a todas las tentaciones que el diablo presenta delante de nosotros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿estar en el desierto es malo? ¿O qué será malo? Estar en el desierto, para mí, según la Biblia, lo malo sería estar en el desierto solo, sin Dios. Pero estar en el desierto con Dios es lo mejor. Es más, yo creo que todos estamos en un desierto. Todos vivimos en el desierto. Vivimos en un lugar donde no nos falta nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Siempre hemos pensado que estar en el desierto es algo malo. Cuando alguien se enferma, estoy en un desierto. Cuando alguien se queda sin trabajo, estoy pasando por un desierto. Estoy en alguna situación. Y todo lo comparan con el desierto. Y no es así. El desierto es un buen lugar cuando estamos con el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, y escúchame bien, obedeciendo lo que Él manda. Entonces Jesús aquí fue probado, fue tentado, pero Él salió victorioso. ¿Por qué? Porque sabía la palabra, porque supo reaccionar frente a las tentaciones, no accedió a las tentaciones, sino que pudo vencerlas en obediencia. Ahora, vamos al Antiguo Testamento y analizamos un poco. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y esto parece que fuera una tragedia. Y muchos, inclusive yo he escuchado cristianos que dicen, Dios es muy malo al haber pasado a su pueblo por el desierto 40 años. Hay personas que están enfermas, personas que no consiguen trabajo, pasan por situaciones. Pero escúchame bien, aquí lo peor que nosotros podemos mirar y analizar es a quién culpas tú por las situaciones. ¿A quién tú señalas o tú te haces responsable de tus situaciones? El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto por culpa de ¿quién? De ellos mismos, pero ellos nunca quisieron reconocerlo. Ellos nunca quisieron aceptar y entender que era su desobediencia, su arrogancia, que Dios los estaba probando. Y cada suceso, cada situación, buena o mala, era porque Dios quería enseñarles y mostrarles qué había en el corazón de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, si Dios te bendice a ti hoy con un buen empleo, escúchame bien, es para que tú te des cuenta cuál va a ser tu actitud con dinero. Teniendo dinero en los bolsillos, un sueldo de 2 millones, de 3 millones, ¿cómo reaccionarías tú? Creo que el que no tiene un sueldo de esos no sabe cómo reacciona su corazón si yo me gano 2, 3, 5 millones de pesos. Entonces Dios en algún momento te va a probar para que te des cuenta qué hay en tu corazón, cómo es tu actitud, tu comportamiento con dinero. Pero también el Señor nos va a probar sin dinero. ¿Cuál es mi actitud y mi comportamiento cuando no hay dinero en mis bolsillos? Cuando no tengo recursos. Me quejo, critico, digo que Dios me abandonó. O sea, ¿qué hago? O cuando tengo mucho dinero, pues ya dejo de ir a la iglesia porque ya Dios me bendijo. ¿Cuál es tu actitud cuando hay abundancia de alimentos? ¿Y cuál es tu actitud cuando hay escasez de alimentos?
¿Cuál es tu actitud, tu comportamiento, tu mentalidad, tu pensamiento cuando tienes trabajo, cuando tienes salud? ¿Y cuál es tu pensamiento, tu actitud y tu comportamiento cuando te quedas sin trabajo, cuando te enfermas? Porque Dios necesita saber qué tan dispuesto estás de obedecer a sus mandamientos en abundancia y en la escasez, en la salud, mire, esos son los votos matrimoniales que uno hace aún con Dios. Nosotros aceptamos estar con Él en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Y como que decimos, sí acepto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces aparece la enfermedad y nos vamos. La escasez y nos vamos. La abundancia y muchos corren detrás del dinero. Entonces, ¿cómo el Señor forma todo esto? En el desierto. En el desierto formó al pueblo de Israel. En el desierto probó al pueblo de Israel. Pero hay algo bien interesante y es que aunque los llevó al desierto, nunca los desamparó. Nunca los dejó solos, nunca les faltó el alimento, nunca les faltó agua, nunca les faltó vestido, aún estando en el desierto, y nunca les faltó la presencia de Dios. Siempre estuvo allí con ellos. Pero ¿cómo era el corazón y la actitud de ellos en esos momentos? Entonces, vamos a mirar Éxodo 17, 6. Éxodo capítulo 17, versículo 6, nos muestra que nunca les faltó el agua, que Dios hizo salir agua de la roca en el desierto. Sabemos que la roca es Cristo. Sabemos que el agua es su palabra. Y aún también lo representa Él como fuente de agua viva. O sea, nunca tuvieron falta. Cada vez que ellos necesitaron, que querían beber agua, el Señor les proveía. Entonces, siempre que estamos pasando por una situación, hermanos, lo único que debemos hacer es confiar en Dios, porque Dios nos va a proveer en ese momento. Y debemos tener calma. Vamos al 17. Éxodo 17, vamos a leer del versículo 2, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, aquí vemos algo interesante: escasez. No tenían que beber. ¿Cuál era su actitud? Aquí Dios los está probando. Dios ya sabía que iba a darles agua, les iba a enviar la provisión. Pero ¿cuál fue la actitud? Y aquí, hermano, tú tienes que buscar y pensar, cuando te ha faltado algo, ¿cuál ha sido tu actitud? Dice que ellos altercaron contra el líder, murmuraron contra Moisés, y aquí deja algo bien claro: que ellos estaban tentando a Dios. Porque ¿quién iba a proveer el agua? ¿Moisés o Dios? Es Dios el que obra, es Dios el que provee, es Dios el que sacia nuestra sed. Pero miren la actitud de ellos en el momento de la escasez. Versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos
de Israel. ¿Qué vemos aquí? Obediencia. Ve, golpea la peña y de ella saldrán agua. ¿Qué más tenían que hacer? Nada más obedecerle. Obedecerle. Pero nosotros sabemos que en alguna parte de la Biblia Moisés fue desobediente. El Señor le dijo, golpea ¿cuántas veces? 1. ¿Y cuántas veces golpeó? 2. A veces, hermanos, nosotros nos creemos más sabios que Dios. A veces nos creemos más buenos que Dios. Y hoy estaba escuchando un mensaje de alguien. El pastor decía, estaba dando como una conferencia a algunos padres. Y les decía a los padres que muchos papás, muchas mamás decían, no, es que a los niños no se les pega. Yo no le pego a mi hijo. Pero ¿qué dice la Biblia? Disciplina a tu hijo, castiga a tu hijo, corrige a tu hijo. Entonces, ¿qué está diciendo la persona? Yo soy mejor que Dios porque yo a mi hijo no lo castigo. Y está diciéndole a Dios que Dios es malo, que Dios es mentiroso. Entonces nosotros debemos tener cuidado en el momento que nosotros analizamos las cosas de Dios para obedecerlas. Nosotros debemos analizarlas para obedecerlas, mas no para cuestionarlas. Entonces vemos aquí que en el desierto, en ese lugar donde muchos dicen que no, que el desierto es malo, Dios dio la provisión de agua. Dios envió todo lo que ellos necesitaban para beber. Ahora, ¿qué más sucedió allí? Éxodo 16, 15. ¿Qué más sucedió allí con el pueblo de Israel en el desierto? Recuerden que ¿quién los llevó al desierto? Dios fue el que los llevó. Allí estuvieron. ¿Por culpa de quién se demoraron 40 años? Por culpa de la desobediencia de ellos mismos, porque el camino de Egipto a la tierra prometida eran 11 o 12 días. Pero en su desobediencia tuvieron que pasar un proceso de 40 años. Éxodo 16. Bueno, aquí en el libro, en este capítulo de Éxodo vemos que es cuando Dios da el maná, pero también les da codornices. Este nos muestra que llegó un momento en que tuvieron hambre, no había que comer. Ese es un proceso, ¿no? Pero también cuando tuvieron que comer, ¿cómo se comportaron? ¿Obedecieron o no obedecieron? Estando en la abundancia. ¿Cómo Dios nos prueba? En la escasez, pero también nos prueba en la abundancia. Éxodo capítulo 16, en el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Para qué Dios nos da la provisión? Para probarnos si estamos o no en su ley, si verdaderamente estamos dispuestos a obedecerle o no. Les voy a dar un ejemplo redondo, fácil, con el tema económico. Señor, dame un empleo. Cuando yo tenga un empleo voy a diezmar, voy a bendecir tu obra. Y tienen el empleo porque Dios les da el empleo y se olvidan de la promesa que hizo. O sea, ¿cuál era su actitud en escasez? ¿Y cuál era su actitud cuando Dios le dio la provisión? Entonces, ¿qué quiere? No es que Dios no sepa si tú y yo queremos o no queremos estar en su ley, sino es para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras promesas, de nuestra actitud tan desagradable que a veces tenemos delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 8 de allí de Éxodo 16. Dice: dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde
carne para comer, y en la mañana pan, hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Aún en medio de las murmuraciones, Dios bendice. Aún en medio de las críticas, Dios envía la provisión. ¿Para qué? Para ver si al enviar la provisión, si cambiamos, si somos nuevas criaturas. A ver cómo va a ser la situación. Ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Mira, cada vez que tú murmuras contra el pastor, contra el líder, estás murmurando contra Dios. ¿Quién puso a Moisés como líder? Fue Dios mismo. Y el pueblo murmuraba, se levantaban contra él. El pueblo creía ser mejor que Moisés. El pueblo quería que Moisés hiciera lo que ellos decían. Haga esto, denos esto, a ver, y lo atacaban. Pero no estaban atentando contra Moisés, sino contra Dios. Las murmuraciones eran contra Dios. Entonces, versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. O sea, miren la promesa. Ya ellos se habían quejado, tenían hambre, y el Señor les da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Les voy a dar en la mañana pan, en la tarde les voy a dar carne. Versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Vemos la queja del pueblo, vemos que Dios escucha la queja y la murmuración, vemos que Dios da una promesa para que ellos dejen de murmurar. Vemos cómo Dios cumple lo que promete. ¿Para qué? Para que ellos dejen de murmurar. Entonces, ¿qué les quería demostrar Dios a ellos? Que el problema de los corazones de ellos no era que no tuvieran que comer. El problema del corazón de ellos no era que no tuvieran agua. Vamos a mirar. 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová os ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. O sea, Dios bendice por igual. Dios provee el alimento por igual. Pero ¿qué pesa aquí? ¿La obediencia o la desobediencia? ¿Qué les dijo Dios? Recojan solamente lo que necesitan para comer hoy. No se preocupen, que yo mañana voy a proveerles otra vez. No recojan más. Versículo 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés.
¿Sí ven que el problema no era que tuvieran hambre? Aquí es donde nos damos cuenta que ellos no confiaban en Dios. Porque Dios les cumple la promesa y les dice: solamente recojan lo que se van a comer hoy. Mañana, cuando otra vez caiga el pan, recojan lo que se van a comer mañana. No guarden nada, que yo diariamente les voy a dar la provisión. Voy a proveerles lo que necesiten. El Padre Nuestro dice: el pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué había en el corazón de ellos aparte de desobediencia? Avaricia y desconfianza. Eso es como que hoy llovió pan. No, yo voy a recoger más porque ¿qué tal Dios no me cumpla? ¿Por qué creemos que Dios no nos va a cumplir? No, y esa fue la desconfianza que ellos tuvieron, y su avaricia de querer guardar, aunque ya estaban saciados, porque esa fue la promesa: coman hasta saciarse. Los que cogen poco no les va a faltar, pero los que cojan mucho no les va a sobrar. Sáciesen, pero no guarden nada. ¿En dónde sucedió esto? Esta gran bendición en el desierto, porque Dios necesitaba probarlos. Ahora, eso fue el pan y las codornices. En Deuteronomio 29, Deuteronomio capítulo 29, vemos algo más con lo que Dios los bendijo en el desierto. Deuteronomio 29, 5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Mire, aquí está la confirmación. ¿Quién fue el que los llevó al desierto? Dios mismo. Y a Jesús allí en Mateo 4, ¿quién lo llevó al desierto? El mismo Espíritu. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Pero mire la gloria, el amor y el poder de Dios. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. O sea, no tenían de qué quejarse. ¿Qué les hacía falta? Ni vestido, ni alimento, nada. Todo lo que una persona necesita, Dios se los proveía en medio de su desobediencia. ¿Qué estaba haciendo? Probándolos. Claro, hoy en día como que, bueno, Señor, a mí me parece más chévere estrenar a durar 2 años con un pantalón, que a toda hora que me lo pongan ya todos conozcan que tengo el mismo pantalón. Claro, estrenar es sabroso. ¡Qué bendición! Pero ¿saben qué era lo que pasaba? Que en el desierto no habían almacenes de ropa. Que en el desierto no había un Sprint Step, no había un Estudio Cefe, ni nada para que ellos compraran. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Hacer que su ropa durara el tiempo necesario. O sea, no los desamparó. Y nosotros, en el Nuevo Testamento, hermano, todo podemos relacionarnos, ¿sí? Porque el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros debemos vivir contentos con lo que tenemos, que nosotros debemos darle el primer lugar a Dios y Él añadirá las demás cosas: vestido, alimento, agua. Claro, hoy en día, por tanta tecnología, tantas cosas que el mundo presenta frente a nosotros, la avaricia controla la mente y el corazón. Ya uno no se conforma con un teléfono. Ya uno quiere tener el mejor teléfono. Ya uno no se conforma con un televisor. Uno quiere el mejor televisor. Uno no quiere unos zapatos. Quiere los mejores, los más caros. Así me tenga que endeudar. Pero escúcheme bien, Dios a veces provee todas esas cosas caras, no que necesitemos, sino que queremos.
pero aún así no confiamos en Él. No depositamos nuestra confianza en Él, no lo honramos, no lo adoramos, no lo exaltamos como Él se merece. ¿Qué más? ¿De qué otra manera Dios demostraba que nunca los había dejado aunque estuvieran en el desierto? Éxodo 13, 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Esto es lo más maravilloso, porque aunque hubieron cosas materiales que se necesitaban diariamente y constantemente, lo más importante, Éxodo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Siempre su presencia fue con ellos. ¿Qué función cumplía la nube? Dice que iba de día guiándolos, pero había otra característica, y era que esa nube los cubría del rayo del sol en el día. O sea, qué bendición, hermanos, que uno pudiera estar en tierra caliente y a donde usted va afuera una nube ahí encima dándole sombra. Pues no está la nube, pero la presencia de Dios va contigo, cuidándote, protegiéndote, llenando tu vida. ¿Y qué pasaba de noche en el desierto? El frío en el desierto, en el día el calor es muy tremendo y de noche el frío excede la temperatura, es mucho el frío. Entonces, aparte de la columna de fuego, cubrirlos también los calentaba. Pero también dice en algún otro texto que tenía a sus enemigos alejados. O sea, miren que siempre, y dice que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, estaba en medio del campamento. Nube de día, columna de fuego en la noche, y su presencia permanente en el campamento de Israel. ¿Tienen sed? Allá está la roca. Tranquilo que su vestido no va a envejecer. ¿Tienen hambre? Bueno, de día comerán pan, de noche van a comer carne, comerán codornices. Nunca tuvieron falta de ningún bien, pero aún así se quejaron, desobedecieron, blasfemaron el nombre de Dios, murmuraron, fueron idólatras, porque se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí, que ellos hicieron el becerro de oro y todo eso. Nunca fue suficiente para ellos todo lo que Dios les dio. Por eso Dios los seguía procesando según el propósito que había en esa nación. Ahora, Dios te procesa a ti de una manera diferente que a mí. Dios procesa a mi hermana Luz, a mi hermana Elena Guarnizo, a mi hermana Ana Bernarda López, a Yanerlis, a mi hermana Nubia, a Yane, a la pastora. A todos nos procesa de una manera diferente, conforme al llamado que tenga en cada uno, pero algo importante, conforme a como tú le estés obedeciendo. Ahora tú puedes detenerte y pensar: ¿qué me falta? ¿Qué falta en mi vida? ¿En qué más Dios me tendrá que procesar? ¿En qué necesito ser formado? Que de pronto Dios te envíe la bendición, para que te des cuenta que en algunas cosas no estamos preparados para recibir, pero también a veces no estamos preparados para cuando falta. ¿Y saben qué le dijo Dios a Pablo? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. O sea, el poder de Dios nos perfecciona, hermanos. Y nosotros tenemos que llegar al momento de decir: bueno,
Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir, Señor. Bueno, yo le doy la gloria a Dios por nuestra ciudad de Santa Marta, porque aprendemos a vivir sin agua. Aprendemos cuando no hay agua, hermanos, cuando eso pasan unas sequías y a veces no hay ni plata para comprarla. Pero no nos quejamos, no blasfemamos, oramos al Señor, confiamos en Él que la provisión va a llegar. Y cuando llega la provisión, no hay orgullo, no hay altivez, no, damos gracias. Gracias al Señor porque envía el agua. Lo mismo cuando hay falta de algún alimento. Miren que el domingo, para los que están aquí, los que de pronto a futuro o están escuchando por primera vez, hablamos de que a veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia o nuestra falta de conocimiento no tiene límites. Y muchos hemos mandado a comprar 4 o 5 huevos en un momento de escasez. Nos faltan 200 pesos, ¿no? Alguien, 200 pesos, y uno va y mira debajo de los trapitos, abre los cajones, y uno mira donde siempre pone las monedas, porque nos hacen falta para comprar 4 huevos, 5 huevos. ¿Y qué pasa? La gente se queja. Yo escucho a una gente que dice: qué vida tan desdichada, qué feo ser pobre. ¿Porque vas a comer huevo? ¿Acaso Dios creó los huevos para la gente pobre? Pero también hablamos de cuántos de nosotros, teniendo suficiente dinero en el bolsillo, hemos dicho: oiga, unos huevitos de desayuno caerían bien. Y va uno y compra 4 huevos, en abundancia, pero también en escasez, sin renegar, sin criticar, sin murmurar, sin señalar, sin quejarnos cuando hay poco. Pero cuando hay mucho y son los mismos 4 huevos, tampoco ser altivos ni orgullosos. Porque ese es un concepto errado que el mundo nos ha metido. Ay, es que los huevos es para gente pobre y el caviar para gente rica. Bueno, pues a nosotros no nos gusta el caviar. Y si los ricos no quieren comer huevo, pues que no coman. Pero todo eso, hermano, Dios los creó, hace salir el sol sobre justos e injustos, llueve sobre justos e injustos. Todo Dios lo creó para nuestro disfrute, para nuestro deleite. Aquí lo importante, hermanos, es analizar nuestro corazón, cómo actuamos en los momentos que hay y en los momentos que no hay. Cuando Dios envía, hermanos, muchos se olvidan de Dios. Cuando Dios envía la provisión, y muchos, pues cuando no hay lo que ellos quieren, también se van, se alejan. Y no porque Dios no me dio lo que yo quería, pero ahí, hermanos, en esos momentos es donde tenemos la oportunidad de depositar nuestra confianza en Dios. En ese momento es donde tenemos la oportunidad de conocer verdaderamente a Dios y de que tú y yo nos demos cuenta si verdaderamente estamos dispuestos a llegar con Cristo hasta las últimas consecuencias. Así me tenga que morir de hambre, Señor, pero a ti no te dejaré de adorar. Así, Señor, me envíes todas las riquezas, pero nunca te cambiaré por ninguna cantidad de dinero. Nunca será para mí más importante el dinero, el trabajo o un carro o una casa. Nunca serán más importantes que tú, mi Señor. Y estamos en ese equilibrio, hermanos. ¿Cuántos conocemos que se han ido porque tuvieron abundancia? Pero ¿cuántos se han ido en momentos de escasez porque no han obtenido lo que ellos querían? ¿Cuántos se han ido en un momento de enfermedad porque Dios no me sanó? Pero ¿cuántos se han ido porque Dios los sanó y pues se fueron porque eso era lo que buscaban? Entonces, tengamos en cuenta, Éxodo 14, 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó
e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, esto era lo que les decía, el ángel de Dios iba delante del campamento. O sea, su presencia, hermanos, en medio del hambre, en medio de la abundancia, ahí estaba. ¿Qué situación estás pasando? Déjame decirte que Dios está ahí encargándose de eso. Y lo único que tú tienes que hacer es confiar en el Señor. Mi hermana Ana Bernarda López, lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor. Él no te ha dejado sola. Él está contigo, está con tu familia, renovando tus fuerzas en todo momento. Y Él va a hacer la obra que tú necesitas. Nunca nos deja, hermanos, aún en medio de la desobediencia del pueblo, estaba la bendición para probarlos. Pero ¿qué más? Mire, también derrotaba a todos sus enemigos. Cada vez que una nación se enfrentaba con Israel, ellos vencían. Claro, cuando Israel estaba en desobediencia, el pueblo de Israel era vencido por sus enemigos. Pero cuando ellos clamaban a Dios, pedían perdón, se acercaban a Dios, el pueblo de Israel vencía a sus enemigos. También, ¿qué hizo? Los libró del faraón, detuvo el río Jordán, abrió el mar rojo. Ahora tú puedes hacer una lista de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo no va a sacarte de la situación que puedas estar pasando? Ahora tú debes entender que todo es parte del proceso para lo grande que Dios quiere hacer contigo. Es Dios quien nos lleva al desierto para tentarnos y para probarnos. El pueblo fue muy malo. Dios los probó y ellos no fueron aprobados. Dependiendo del llamado, es la medida del proceso. En el desierto Dios conquista tu corazón y mi corazón. Es en el desierto, hermanos. O sea, imagínate la abundancia, pero que no esté en el desierto. Nosotros necesitamos, hermanos, ser procesados por Dios, porque en esos momentos de escasez, cuando nosotros confiamos en Dios, ¿qué hace Él? Conquista nuestro corazón. Y cuando viene la abundancia o la sanidad o el empleo que anhelamos, conquista Dios nuestro corazón, porque ahí nos damos cuenta que Dios no nos ha dejado y Dios no nos ha desamparado. Entonces, en el desierto nos conquista, nos enseña a depender de Dios en totalidad. Recordemos que hubieron momentos en donde ellos necesitaban confiar de Dios e hicieron lo contrario. Pusieron su confianza en algunas riquezas. El Señor les dijo: oiga, van a entrar y destruyan todo lo de Amalek. Destruyan sus ganados, los niños, todo. ¿Y qué hizo el rey? Guardó. O sea, ¿en qué puso su confianza? En el dinero, y puso su confianza en las vacas, en las ovejas, en los terneros más gordos. No obedeció al Señor. Entonces, a veces tú y yo debemos mirar si verdaderamente nuestra confianza está puesta en Dios, o cuando aparece un billetico de 50,000, se nos olvida confiar en Dios. Nos enseña a depender de Dios en totalidad. Debemos respetar la presencia de Dios, hermanos. Debemos respetar, nosotros debemos aprender a respetar la presencia de Dios cuando tenemos y cuando nos falta. No criticar, no murmurar. Mire ahí, eso es una tendencia. Dios se olvidó de mí. Dios bendice más a fulanito que a mí. ¿Y por qué ella tiene y yo no? ¿Y por qué él tiene y yo no?
Es que Dios no me ama. No, hermano, eso es murmurar. Eso es murmurar. Y es más, hay gente que dice, después de haberle servido a Dios, tener el descaro de decir yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le cumplió su capricho. Entonces, hermanos, debemos respetar la presencia de Dios. El Espíritu prueba y salen adelante los que verdaderamente son de Cristo. Si tú has salido adelante en tus problemas, en tus situaciones, y sigues fiel al Señor a pesar de, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un nacido de nuevo, que verdaderamente ama a Dios. Y no estabas ahí nomás por los intereses, porque es que muchos están buscando a Dios solamente por las codornices, no porque amen a Dios. Muchos están buscándolo es por el pan que les puede dar. Es triste, pero muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren los procesos de Dios. Muchos, cuando se les enseña la Biblia y hablamos de Abraham, ¿a qué le dicen amén? Ay, porque Abraham era un hombre riquísimo, amén, amén, y se paran y hacen así para coger la palabra. Eso todos lo quieren, hermanos. Todo eso porque Dios bendijo a Abraham y Abraham era un hombre riquísimo, amén, amén. Pero recuerden que Abraham es el hombre de la fe, porque obedeció sin criticar, sin murmurar, sin cuestionar, obedeció en silencio. Ay, los amenes se acaban, los aplausos se acaban, pero si quieren tener las riquezas que tuvo Abraham. Lo mismo pasa con Job. Job, un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿En qué momento habla Dios mismo dice esto de Job? Cuando él tenía todo, su esposa, sus hijos y todas sus riquezas. Esas eran las características de Job, siendo un hombre rico. Pero viene el momento en que Dios, por medio del diablo, le quita todo. Sus hijos, sus riquezas, todo. Le dejó una mujer fatua y necia y 3 amigos que como que no ayudaban mucho. Pero aún, ¿qué le decía a su esposa? ¿Aún retienes tu integridad? O sea, cuando tenía mucho, era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando le quitaron todo, seguía siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y gozando de salud, fue el mismo. Pero ¿qué es lo que muchos hablan? No, yo sé que al final Dios me va a multiplicar como le multiplicó a Job. Pero ¿por qué anhelan que les multiplique y no anhelan la formación? Y no anhelan ese proceso. Porque todos, ¿quién no quisiera doble bendición de todo lo que tiene? Amén. ¿Pero alguno desea el proceso de Job? Nadie, hermano. Yo le digo al Señor, Señor, conmigo ese tema, déselo a otro. Pero nadie lo quiere. Nadie quiere ese proceso. Ese proceso debe ser muy difícil. Pero sí todos quieren lo que dice al final del libro de Job, que se multiplique todo lo que, el doble. Entonces nosotros debemos tener cuidado. Y hay una característica, y era que el pueblo de Israel actuaban conforme a su carnalidad. O sea, ¿cómo es que Dios les dice yo voy a darles pan y codornices? No se preocupen, cómanse lo que necesitan, que yo mañana les doy la provisión otra vez. Y desobedecen, comen de más, acumulan más. Vio que eso se hizo gusano, se pudrió, empezó a oler a feo.
¿Cómo? Su carnalidad, lo avariciosos. Yo siempre tengo una pregunta: ¿cuál es el límite de nosotros como seres humanos para decir ya no más? ¿Cuál es el límite? Que hay un dicho que dice que entre más tiene, más quiere. Y eso es verdad, hermanos. Nunca una persona se conforma con algo y busca cómo tener más y más y más y más. Y ese era el pueblo de Israel. No era su confianza en Dios, sino en las cosas que Dios le había dado. Eran carnales. Su carne era lo que los guiaba. No eran personas espirituales. Entonces, los deseos, avaricia y las concupiscencias, hermano, están en la carne, y nosotros debemos morir a la carne y ser espirituales. Que nuestro espíritu nos controle para nosotros anhelar y desear más de Dios, llenarnos más de Dios, ser más espirituales, confiar en Dios y no ser carnales. Que no nuestro actuar en el momento de la escasez no sea un actuar en la carne, pero que en el momento de la abundancia tampoco actuemos en la carne. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora, ¿qué proceso estás viviendo? ¿Qué proceso? Y para saber qué proceso o por qué estás viviendo ese proceso, tú debes entender varias cosas. Y la primera es: ¿cuál es el propósito con el cual Dios te llamó? Eso debes mirar, analizarlo y pensarlo y tenerlo claro en tu vida. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te llamó? Y cuando tengas claro eso, pregúntate: ¿estás cumpliendo ese propósito? O sea, si Dios te llamó para predicar, para adorarlo, para alabarlo, ¿estás cumpliendo ese propósito? Si no lo estás cumpliendo, tú estás siendo procesado. Para que el Señor quiere meterte en el camino. El Señor te ha probado para demostrarte que tú sin Dios no puedes. Vuélvete a Dios, vuelve al camino, vuelve al primer amor. Porque eso pasa, hermano. Los procesos nunca se van a detener, porque Dios quiere perfeccionarnos. Ahora, no estoy diciendo que a los más obedientes Dios no los procesa. Dios los procesa. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Al que ama. Entonces, hermanos, pensemos, analicemos nuestra vida, analicemos si estamos bajo la obediencia que Dios quiere que estemos. ¿Y cómo es nuestra actitud cuando aparecen las bendiciones? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nuestra mesa está llena de alimentos? Pero ¿cómo es nuestra actitud cuando de pronto en nuestra mesa falta el alimento? Mis hermanos, bendigo sus vidas. Les envío un fuerte abrazo. Ayúdenos a compartir este mensaje y les esperamos mañana, con la voluntad de Dios, 5 de la mañana. Tendremos nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, para que nos reunamos por medio de esta plataforma a elevar un clamor al Señor por nuestras peticiones, pero también para que seamos agradecidos con Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Un fuerte abrazo para todos.